¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a revisar de una forma muy básica cómo se forman los índices jerárquicos y también vamos a aprovechar para hacer un poquito de tratamiento de datos porque vamos a utilizar un archivo CSV que es de béisbol y en específico de las ligas mayores. Entonces, este conjunto de datos lo pueden encontrar en esta página de data.world que les vamos a dejar en la parte de descripción del video, ahí en esa cajita donde van a encontrar además otros links que les pueden ser de utilidad. Entonces los datos se ven así y están muy completos, incluso viene un diccionario donde hay información de cada columna, desde el título, cuál es la descripción de los datos, qué tipo de datos nos vamos a encontrar ahí. Son bastantes columnas, entonces ya ustedes pueden extender a todo lo que quieran estos datos. Y los nombres de los equipos de béisbol, las abreviaturas, también les dejamos esta liga en la caja de descripción por si de repente hay alguna abreviatura, perdón, que no les suene. Por ejemplo, esta de Pitt, bueno, se refiere a los Piratas de Pittsburgh y así consecutivamente. Entonces, esos links los van a encontrar en la parte de abajo. Y ahora sí, pues vamos a empezar revisando las versiones de Python, Pandas y NumPy que vamos a utilizar en esta ocasión. Se las dejamos también para que ustedes nada más copien y peguen y listo. Y hay una cosa muy interesante en esta base de datos que da gusto verla. Aquí se fijan, yo puedo acceder de dos formas. Podría ser descargando el archivo CSV, aquí donde dice download, o también ahí mismo está la opción de generar un link, que es el que tengo yo, pero no nada más se genera el link, sino que ustedes pueden seleccionar entre importarlo a Python Pandas o a R. Entonces, obviamente, estamos trabajando con el queridísimo Pandas de Python y pues esto es lo que vamos a copiar y pegar. También se los dejamos en la parte de abajo para que ustedes ya con toda esta información pues puedan ejecutar. Entonces aquí nada más déjenme revisar que todo esté correcto con las versiones. Igual voy ejecutando también lo de la URL para generar el data frame y poder tener la información disponible. Bueno, ahí está ya listo. Y aquí las columnas que vamos a utilizar en este video, bueno, van a ser entre otras, pues la fecha en la que se jugó, el formato, ahí lo tienen, también el día de la semana, porque puede ser interesante ver si hay mayores anotaciones en los días, por ejemplo el domingo o el sábado. También ver si se jugó de día o de noche, el número de asistentes, cuánto duró el juego, cuánto duró el juego en outs. Van a ver que es muy relevante, sobre todo porque no hay información así hasta ese momento cuando lo hicimos de como tal de entradas, pero a partir del número de outs se pueden sacar sin ningún problema. Igual también tenemos el nombre del equipo visitante, el nombre del equipo de la casa, que como vienen con las abreviaturas, bueno, ya con esta página no van a tener ningún problema. El número de carreras anotadas del equipo de casa y visitante, los home runs y también el número de pitchers utilizados. Esto sobre todo cuando hay juegos más largos, van a sorprenderse con el número de entradas, el número máximo de entradas que se encontró en estos datos. Y bueno, pues pueden ser de utilidad. Por cierto, los datos van a comenzar en el 1871, aquí está el primer registro, y van a terminar en el 2016. Esto nada más para que lo tengan en cuenta cuando están haciendo sus análisis. Y también por ahí faltan datos del 76, entonces nada más denle una revisadita a todo a todos los años que se tienen para que puedan trabajar sin ningún problema. Entonces, otra cosa que también queríamos aprovechar en este video es dejarles una trivia de esta base de datos. Aquí les dejo las preguntas, las respuestas las van a encontrar en el primer comentario y en la caja de descripción del video, pero no es una respuesta así numérica, sino más bien es una instrucción de Pandas para que ustedes la corran con esta base de datos y vean la respuesta. Acuérdense que hay muchas formas también de sacar la información y aquí les damos una propuesta de cómo hacerlo. Si tienen alguna otra instrucción, la pueden dejar en los comentarios para enriquecerla. Y de paso, pues también les vamos a dejar unos datos curiosos de cómo relatan los comentaristas acá locales
el béisbol, por ejemplo, para empezar, al home le conocen como la chocolatera. Y así ustedes seguramente se van a encontrar un montón de acuerdo a los comentaristas que tengan en su región, en su país, en su ciudad. Entonces, igual no lo pueden dejar y los vamos a ir recolectando para ponerlos en el primer comentario y ahí pues nos vamos a dar cuenta de toda la variedad, de todo el, como el toque que le dan los comentaristas a la hora de estar relatando los juegos de béisbol. Muy bien, entonces ahí tienen ya las preguntas de la trivia. Y ahora sí, nos vamos a la primera parte importante, que es convertir los datos a fecha de la columna de date. Entonces vienen en el formato año, mes, día. Y pues aquí vamos a comenzar justamente. Primero, vamos a, si por algo no tuviera, ya ven que cuando estaba revisando los datos vimos que se puede decir que son datos de tipo entero. Bueno, si por algo no lo tuviera, pues con dtype o dtype aplicado en la columna, ustedes pueden saber qué tipo de datos estamos trabajando. Entonces, como son enteros, voy a aprovechar y ya de ahí convertir de acuerdo al formato con una instrucción también muy sencilla a la misma columna de date. Estoy utilizando toDateTime, es la misma columna de date y el formato va a ser este. Esta página que voy a poner ahorita ya se las dejamos también en la parte de abajo. Este es muy importante, por ejemplo, para que ustedes puedan distinguir el año cuando está con la Y mayúscula, hace referencia al año en número decimal como lo tenemos nosotros. Bueno, se refiere, por ejemplo, así tenemos los ejemplos para que quede todavía más claro: 2013, 2014. Si lo tuviéramos en minúscula, bueno, pues nada más van a ser con 2 dígitos, por ejemplo 99, 98, 97. Así que con esta información pues ya ustedes pueden hacer un formato más específico como lo tenemos aquí. La única mayúscula es la Y, después viene el mes y el día. Entonces ejecuto esta línea y después de esto voy a extraer, bueno, voy a crear una columna que se llame year. Me gustaría haberla puesto en español año, pero pues ya ven la ñ. Entonces, para que no me dé ningún problema, lo voy a dejar así. Y la extracción del año es muy sencillo. A partir de una columna que ya tiene datos tipo fecha, pues ya de ahí extraemos solamente el año con esta instrucción que sería dt.year. O sea, así de sencillito. Y ahora, para ver los años, cómo están agrupados en esa columna de year, estoy aplicando value counts y también a partir de eso los voy a ordenar. Entonces, por eso estoy incluyendo en esta ocasión sort index, para que me permita ver, como son muchos años, los primeros que sí comienzan justamente en 1871 y acabamos en el 2016. Entonces es una forma muy sencilla de ir verificando nuestros resultados. Ahora, una de las conversiones que vamos a hacer para visualizar los datos más sencillos, pues es justamente los datos del tiempo. Si recuerdan, la columna está la duración en minutos, pero a veces pues es difícil visualizar, bueno, no visualizar, sino tener la representación en la mente de los juegos en minutos. Generalmente decimos 3 horas, 4 horas, 4 horas y media. Entonces, por eso vamos a hacer la conversión de la columna que se llama minutos, dividiendo entre 60 para obtener el resultado en horas y pues al mismo tiempo crear esa nueva columna. Y pues recuerden que si quieren obtener información de forma muy fácil de cómo están distribuidos los datos, pues la opción de Describe nos permite hacer eso. Tenemos el promedio, que son 2 horas y media, eso está muy bien, quiere decir que predominaron los juegos que son de 9 entradas. Y el número mínimo seguramente va a ser 0, aquí está 0.4, donde a lo mejor no se completaron por alguna razón los juegos. El máximo, este está muy interesante, 20 horas con 75 o 20.75, más de 20 horas un partido. Entonces, bueno, pues ahí tienen ya la información. Ahora, si ustedes aplicaran el value counts sobre esa columna de horas para ver ya más específico cómo está, si se fijan, tenemos horas en decimales y tengo una gran variedad de datos. Pero si nosotros redondeamos las horas, esto me va a permitir manejar, por ejemplo, el dato de ¿dónde está? Ese de aquí, el de 20.75, bueno, podría quedar ya como 21 horas y es en lo que generalmente estamos hablando, así, horas ya
más cerradas. Entonces aquí lo que voy a hacer es utilizar una instrucción de redondeo que es de la librería de NumPy, el módulo de NumPy que se llama Sail. Entonces esto me va a permitir redondear hacia la parte superior. Lo que esté como 0.5 lo va a subir. Les comento que tuve problemas, estaba utilizando la función de round de pandas, pero no me redondeaba de forma correcta, así que con esta de Sail lo hizo muy bien. Si desean ver algún video relacionado con redondeos, nos lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto trabajaremos en él. Otra cosa también que voy a hacer es que hay algunos datos de horas que no están, entonces voy a rellenarlos con ceros, es decir que por algo no se completaron, no se llenaron, no se escribieron. Entonces ya con esta instrucción lo que estoy haciendo es el redondeo y si me faltara algo, rellenarlo con cero, si es que estuviera un espacio por ahí. Entonces ahora sí vamos a comprobar y dejamos aquí simplemente value counts y miren, ahora sí, qué bonito se ve esto. Ya tenemos para trabajar más datos en cuestión de las horas. Si se fijan, se redondearon y ya subieron a 3 horas. Y los juegos de... Miren, estos son todos los datos que no se tienen, estos de aquí. Pero bueno, tenemos la mayoría de datos que son 82.952 que se manejan entre las 3 horas. Ya después empezamos con juegos más largos, por ejemplo los de 4 horas. También tenemos de 2 horas y por aquí está el de 21 horas que fue el redondeo. Muy bien, bueno pues como les comentaba, no había datos de entradas como tal, pero es posible sacarlos fácilmente con el número de outs. Entonces aquí nada más para empezar, vamos a revisar cómo está la columna de los outs en relación a la distribución. Entonces, si se fijan, aquí tenemos pues que van desde los 0 outs hasta los 156. Pero para que lo podamos tener así como que más clarito, bueno, pues aquí les hice esta hoja de cálculo. Estas serían las entradas, primera entrada, segunda entrada, así. Entonces, cada oportunidad de bateo van a ser 3 outs. Y aquí, si se fijan, estamos haciendo como una sumatoria acumulada. Por ejemplo, son 3 outs, son 6 y así nos vamos hasta llegar lo normal que serían entre 51 y 54 outs, que son los de cuando se tienen las 9 entradas. Ya a partir de ahí, bueno, pues ya van creciendo. Entonces hay una forma muy sencilla de sacarla. Como en cada entrada hay 6 outs en total, entonces, por ejemplo, si ustedes dividen 54 entre 6, les va a dar la entrada que es la número 9. Si hacemos lo mismo con el 51, va a ser también así: 51 entre 6 les da 8.5. Y eso ahorita lo vamos a utilizar para poder determinar si estaban en la entrada alta, en la parte alta de la entrada o en la parte baja. Pero por lo pronto, bueno, pues vamos a ver también, con esto me quería dar una idea cuántos juegos fueron de 54 entradas, que si recordarán, las 54 entradas son las 9 entradas completitas, incluyendo el bateo en la parte baja. Y son 57.881. Entonces son bastante cantidad de juegos. Otra cosa también que quería verificar es si había el número de, bueno, que en esa columna de los números de outs hubiera datos que estuvieran como nulos. Entonces sí, hay 31.066, que si recuerdan, por acá me parece que en las horas teníamos también datos que no estaban completos. Entonces, bueno, ya que vimos que sí hay datos que son nulos, pues vamos a reemplazar. Aquí les voy a mostrar otra forma de hacer el reemplazo de los datos. Bueno, cuando no hay datos, que es replace, voy a utilizar de NumPy también nan y voy a cambiarlos a 0 para que no me vayan a interferir. Esto por si ustedes también lo quisieran hacer, bueno, pues es una idea. Aquí voy a volver a repetir la misma instrucción y reviso que ahora sí ya no hay datos que están como nulos, sino que más bien ya se van a convertir todos a 0. Voy a crear una nueva columna que se va a llamar entradas y voy a hacer la división de los outs como les había comentado en 6. Entonces ya para... También voy a hacer el redondeo y otra vez voy a aplicar, como les había mostrado en la instrucción de NumPy de Sail.
Aquí ejecuto la celda y pues ahora sí vamos a revisar cómo van quedando los datos, primero con Describe para ver la distribución de las entradas. Si queda que está el promedio 7 entradas y media, y si se fijan predominan 9 entradas en la distribución de los datos. El número máximo de entradas fue de 26, que es en el partido que duró las más de 20 horas. Muy bien, entonces ahora por último, antes de pasar a la parte de la parte baja y la parte alta de las entradas, pues vamos a ver, aquí está, miren, 9 entradas, es la mayoría de los datos, y tenemos las 26,1. Entonces es otra forma de ver. Pueden utilizar Describe o pueden utilizar Value Count. Si recuerdan, aquí estoy ordenando para poder ver de una forma más sencilla los datos que no tengo, que son estos, pero los datos que nos interesan, pues la mayoría de los juegos en 9. Muy bien, y para saber si el juego termina en la parte baja o en la parte alta de una entrada, vamos a hacer una división entre 6 como lo habíamos hecho, pero aquí aprovechamos el residuo. Si hay un residuo, quiere decir, vámonos para acá, como estamos dividiendo entre un número par. Si se fijan en las ocasiones donde batean los visitantes, es decir, la parte alta de la entrada, encontramos números impares. Entonces quiere decir que en la parte alta siempre nos va a estar sobrando. Por ejemplo, cuando se divide 57, que es el caso de la décima, 57 entre 6, pues toca a 9. 9 por 6, 54, y sobran los 3. Cuando estamos en la parte baja, son solamente números pares, entonces la división no va a tener ningún residuo. Y aquí vamos a utilizar de Python DeepMod, donde nos va a dar la información tanto del cociente como del residuo. Y esto es muy sencillo. Vamos a hacer la prueba primero así directamente. Aplicamos el DeepMod. Déjenmelo. Copio y lo pego. Aquí ya tenemos la división 57 entre 6, pues me da 9 y me sobran 3. Pero si por ejemplo hiciera una división como 60 entre 6, pues aquí no va a haber más que toca de 10, así como decimos aquí en México cuando se hacen las divisiones, y 10 por 6, 60, y no hay nada de residuo. Entonces con esto pues podemos formar una nueva columna donde tenga la información de que el juego terminó en la parte alta o en la parte baja, de acuerdo a los turnos al bat, por ejemplo. Aquí nada más por si hubiera alguien que apenas está introduciéndose al mundo del béisbol, aquí les va esta pequeñita explicación. Por ejemplo, en la novena entrada, si los locales van ganando, entonces el último turno al bat lo van a tener los visitantes, porque ya sería redundante de que si va ganando el local le toca batear y pues van a hacer más carreras. Entonces ya ahí, si van ganando los locales, entonces el último turno al bat lo tienen los visitantes. Pero si van ganando los visitantes, entonces bueno, van a batear ellos, van a batear los locales, y ahí se termina el juego. Ahora sí, nos regresamos para acá y les voy a explicar esa nueva columna que les comentaba. Le puse el nombre de término. Estoy utilizando de NumPyWare, que funciona como si fuera un if. Entonces tengo que revisar una condición, y mi condición va a ser esto que estoy subrayando ahorita. Voy a utilizar DeepMod sobre la columna de los outs, divido entre 6, y si se fijan, aquí estoy escribiendo un número 1 entre corchetes. Eso está muy elegante porque, déjenme hacerlo sobre esto, vean la diferencia que da. En lugar de tener dos datos como resultados, estoy como si fuera un arreglo, imagínenselo. La posición 0 me daría el número 60. Aquí le voy a cambiar. Y ahí está. Perdón, el 10, sí, porque era la división. Entonces, la posición número 0 me lo da como resultado el 10, y la posición número 1 el 0, que es el residuo. Entonces, como aquí me interesa obtener los residuos, por eso estoy marcando que de DeepMod solamente comparemos el residuo. Si es igual a 0, quiere decir que voy a escribir que a partir de esta coma viene el resultado en caso de que sea verdadera. La entrada va a ser la parte baja. Acuérdense que solamente las bajas me da un residuo de 0.
Y en caso contrario de que el residuo fuera diferente de 0, va a ser por ejemplo 3, suponemos, aquí voy a escribir entradas. De la columna de entradas me voy a traer lo que tenga ahí, por ejemplo 9, 10, etcétera. Y si se fijan, lo estoy convirtiendo a tipo string. Por eso tengo esto que dice asType string, para poder concatenarlo con la palabra baja o alta, según sea el caso. Entonces, para cuando el residuo es igual a 0, voy a considerar que estamos en la parte baja de las entradas. Y si sale algo diferente a 0, que es la segunda parte de la condición, a partir de la coma de aquí en adelante, pues vamos a estar hablando de la parte alta de las entradas. Entonces vamos a ejecutar listo, y de aquí pues lo único que nos queda ver es cómo quedaron distribuidas. Si queda los datos, la mayoría como lo hemos visto, concentrados en la novena alta y novena baja, entonces quiere decir que hasta ahorita se ve bien lo que estamos haciendo. Y miren aquí, después de ordenar, queda 10, donde está 10 alta, 10, 14, 16 y hasta abajo, que es la mayoría de los datos, novena alta y novena baja. Bueno, quitando los datos que son nulos, que no tenemos información por alguna razón. Muy bien, bueno, pues ya, ahora sí tenemos los datos listos para trabajar, para empezar ahora sí con el objetivo, que es de trabajar con los índices jerárquicos. Entonces, de todo el montón de columnas, ¿se acuerdan que había puesto al inicio todas las que se van a trabajar? Entonces estoy haciendo un listado para que sea más fácil y que el código se entienda mejor. Entonces, a partir de esa lista, ya de aquí es más sencillo a lo mejor modificarle, cambiar y agregar columnas. Hay dos formas, estas se las dejé como comentario por si la quieren probar. Lo que hace esta opción es desempaquetar, por así decirlo, o extender cada uno de los elementos de columnas y considerarlos. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es la opción número 2, que es utilizando la opción filter. Y a partir de un listado de columnas, dejar el data frame solamente así. Entonces, cuando estoy igualando como este punto de f es igual a df, a partir del listado de columnas ya no voy a tener disponible las otras columnas, por ejemplo, como los nombres de los jugadores, nada más para que lo tengan en cuenta. Si aquí yo pongo un df2 es igual a df, bueno, pues mantengo el data frame original y no hay ningún problema. Y también después de haber hecho esto, voy a imprimir las 5 primer columnas, perdón, se me olvidó ejecutar esta, para ver el resultado de ese filtrado por columnas. Entonces aquí ya lo tenemos, año, el día de la semana, dejamos las horas, las entradas que las acabamos de hacer, el término que si fue novena baja, etcétera. Y ya estamos listos para crear el índice jerárquico, que por cierto, para los índices jerárquicos se necesitan crear niveles. Entonces yo aquí estoy proponiéndoles estos niveles. Me interesa, es como el nivel de interés. Por ejemplo, algo de lo más importante para mí en este video sería checar la duración en horas del juego. Es muy impresionante cuando dicen el juego duró más de 7 horas, el juego duró más de 10 horas. Entonces ese es el primer nivel para mí a la hora de agrupar la información. El segundo pues sería obviamente las entradas, que está relacionada directamente. El nivel 2, la entrada en la que finalizó el juego, pues para saber quién fue el último equipo que batió, el día de la semana, el año y de día o de noche. Entonces tengo todas las columnas que ya seleccioné, pero puedo tener estos niveles en el índice que me va a permitir agrupar o mostrar los datos en relación a estas jerarquías. Así que para hacer eso es muy sencillo, nada más voy a poner df.setIndex y voy a traerme en este orden, así como estamos, horas, entradas, término, de acuerdo al nombre de la columna, y voy a hacer inPlaceTrue. Después, aquí en la línea número 2, voy a ordenarlo de acuerdo a las horas. Y también se podría hacer con esta opción 3, que se las dejé como comentario para que ustedes la prueben. Entonces, ejecutamos esta celda y ahora sí, antes, si se fijan, estoy ordenando. Esto es muy importante porque les puede salir una advertencia de que el rendimiento a la hora de buscar se mejora si está ordenado el índice. Entonces, para revisar si se ordenó de verdad, pueden
utilizar, perdón, esta instrucción que voy a ejecutar ahorita, y en caso de que les mande true, quiere decir que sí, efectivamente todo está ordenado y no les va a lanzar la advertencia que les comentaba. Igual no pongan la línea 2, ejecútenlo y les va a decir aquí en false, y cuando hagan lo de la agrupación por multiíndice, a lo mejor les da la advertencia que les había comentado. Entonces aquí, para ver cómo está el índice, ahora sí ya me dice que es un multiíndice y cada uno de estos son los niveles. Por ejemplo, empezamos, si recuerdan, con las horas, que sería este 0, las entradas, la entrada en la que finalizó el juego, pues aquí quedó como 0 baja por la división y lo de los residuos, el día de la semana y el año, y que si fue en día de noche. Entonces, si se fijan, hubo muchos datos al inicio que no se tenían y por eso me aparecen aquí como ceros o nan. Pero bueno, esto ya, bueno, acá está también en los nombres para tener una idea muy clara de lo que acabamos de seleccionar. Y ahora algo bien sencillito es, como el primer nivel son las horas, si yo quisiera ver todos los juegos que duraron 7 horas, bueno, pues entonces nada más ejecuto esta pequeña instrucción con log y vean, ya tengo aquí seleccionado una parte de los juegos que duraron 7 horas. Si se fijan, no me va a aparecer la columna donde diga el número de horas, pero eso es porque es parte del índice. Entonces aquí ya ustedes pueden revisar todos los datos relacionados a esos juegos. Otra cosa también que podemos hacer aquí mismo con los multiíndices, suena la pronunciación rara, ¿verdad? Como que uno las junta, pero bueno, aquí esto es en orden. Si se fijan, estábamos hablando de horas y de entradas para los 2 primeros niveles. Déjenme, voy para acá, nada más para revisar que sí estemos bien. Sí, horas y entradas. Entonces, si quieren por 2 niveles, bueno, pues vamos a hacer ahora para 6 horas y 21 entradas, y solamente hay un juego en el 1967 y aquí están las abreviaturas que les decía. Bueno, creo que aquí no tendríamos ningún problema de decir que es San Francisco. A ver, vamos a ver. Sí, los Gigantes de San Francisco, y la otra estaba fácil, debe ser Cincinnati. Déjenme revisarlo también. Sí, ahí está. Entonces, listo. Pero ahora, si ustedes quisieran hacer una selección cruzada, es decir, manejar no los niveles en orden, pues vamos a utilizar XS, que es también muy sencillito. Aquí lo único que hay que hacer es volver a mandar, llamar el data frame como df.xs. Después voy a decir que voy a hacer referencia al año 2000, y si se fijan, ya nada más le pongo level, que sería 4, es decir, el nivel 4 en el que estoy trabajando, y listo. Puede ser, no se preocupen, ahorita les voy a poner un ejemplo. Si los niveles por algo uno no los tiene tan a la mano, se puede poner el nombre de la columna que manejaba el multiíndice y listo. Pero por lo pronto vamos a ver aquí todos los juegos del 2000 que fueron, bueno, no los podemos ver ahorita porque no tengo activa la opción para desplegar todas las columnas, pero por lo menos aquí veo el inicio y el final, y en total son 2.429 registros para el año 2000. Ahora sí, vamos a hacer uno con los juegos de día, de día o de noche. Y se pondría así. Entonces quiero ver los juegos de noche, y el nivel va a hacer referencia a la columna que es día o noche, en lugar de escribir el número, por lo que les comentaba. Si uno no lo tiene a la mano, se puede ver así. Quiero ver todos los juegos que se jugaron durante la noche y tengo 57.426 registros. Aquí no utilicé hasta este momento lo de los pitchers, pero ustedes lo pueden hacer para ver cuáles juegos, a ver si correlaciona. Debería de ser los juegos más largos que usaron el mayor número de pitchers. Entonces, pues ya terminamos por hoy este video. Esperamos que les sea de utilidad y nos platiquen qué más estadísticas se encontraron, de si ya habían manejado antes los índices jerárquicos y alguna otra función que les gustaría que exploráramos. Con mucho gusto lo podemos hacer en un próximo video. Esperamos que se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.